Y la otra consecuencia, que es directa pues de lo primero, es que si dos funciones tienen la misma derivada en un intervalo, entonces ellas difieren por una constante, ¿bien? Que era lo que teníamos ahí. ¿Listo? Bien, bueno. Entonces, listo. Entonces, en eso íbamos. Entonces, hagamos algunos ejercicios de esta parte, de los que están propuestos. ¿Listo? Entonces, esto es la sección 4.2, ¿no? Entonces, 4.2. Bueno, entonces, por ejemplo, el ejercicio 6. Entonces, ejercicio, estamos en la sección. Esta es la sección 4.2. Bien, entonces el 6. El 6 dice sea f de x igual a tangente de x. Pruebe que f de 0 es igual a f de pi, pero que no existe un valor c que pertenezca al intervalo 0, pi, tal que f' de c sea igual a 0. Y la pregunta es, ¿por qué esto no contradice el teorema de Rolle? Error. ¿Listo? Entonces veamos. Entonces, bueno, pues primero, pues darse cuenta que obviamente f de 0 es tangente de 0. Tangente de 0 es 0. F de pi es tangente de pi, que también es 0, ¿no? Que es seno de pi sobre coseno de pi. Y seno de pi es 0. Bien. Bien. Entonces, bien. Entonces, eso es lo primero. Entonces, bien. Lo segundo es darse cuenta que ¿cuál es la derivada de tangente? Pues la derivada de tangente es secante cuadrado, ¿no? Que la hemos visto nosotros acá. Y bueno, ¿qué pasa con secante cuadrado? Fíjense que secante cuadrado es 1 sobre coseno al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que, pues, coseno, uno puede hacer una desigualdad acá. Fíjense que coseno al cuadrado, pues es un número positivo, mayor o igual que 0, pues, porque es un cuadrado, y pues es menor o igual que 1, ¿no? Porque coseno siempre es menor o igual que 1, ¿no? O sea, está entre menos 1 y 1, ¿no? O sea, al elevarlo al cuadrado, pues me queda menor o igual que 1. Entonces yo lo puedo pasar a dividir. Entonces fíjense que si yo paso a dividir esto acá, pues me queda que 1 es menor o igual que secante al cuadrado de x, ¿no? Al pasar a dividir. Es decir, que secante al cuadrado es mayor o igual que 1. Bien, secante al cuadrado siempre es mayor o igual que 1. Entonces, pues eso nos dice que al ser un número mayor o igual que 1, pues no puede ser 0, ¿no? Luego, f' de x no es 0, porque es un número mayor o igual que 1. ¿Listo? Entonces, nunca f' puede ser 0. Es decir, no existe un C que pertenezca al intervalo 0 pi, tal que f' de C sea igual a 0. ¿Listo? Eso no puede pasar. Bien. Entonces, bueno, fíjense lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, tenemos una función
tal que empiece y termine en el mismo punto. O sea, empieza en 0 y termina en 0 en el intervalo 0pi. Y tal que la derivada nunca es 0. Entonces fíjense que eso contradice el teorema de Rolle, porque el teorema de Rolle justamente me dice que si el principio es igual al final, siempre hay alguien en el medio cuya derivada es 0. Entonces pregunta, ¿cuál es el problema? O por qué esto no, o cómo es que puede contradecir el teorema de Rolle, o cuál es el problema aquí. ¿Por qué eso no lo contradice? O sí lo contradice la pregunta. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Alguien que nos diga algo? ¿Cuál es el problema en este ejemplo? O sea, ¿qué es lo que estará pasando ahí? ¿Por qué pareciera que estuviésemos contradiciendo el teorema de Rolle? ¿Alguien se atreve a decir algo? ¿Nadie? Ah, que no es continuo, Que no es porque no puede continuo. estar en 0. Exactamente, no es continuo. Y pues recuerden la gráfica de tangente como es. Perdón, aquí a ver. Recordemos la gráfica de tangente, ¿no? Ustedes recuerdan la gráfica de tangente. Tiene una forma como la siguiente, ¿no? Entonces como que por acá está pi medios, por acá está pi. Y en pi medios tiene problemas ahí. ¿Sí? Entonces la gráfica en el intervalo 0pi, que es el intervalo de interés, es algo como esto, ¿cierto? Juana, el problema justamente es que el teorema del Rolle me garantizaría que debería existir ese punto. Entonces hay que explicar qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no puedo yo aplicar el teorema de Rolle ahí? Bien. Y la razón es que la función no es continua en ese intervalo. Es decir, que hay un punto ahí donde la función no está definida. Entonces, es por eso que el punto no existe. O sea, es por eso que el teorema de Rolle no se puede aplicar. ¿Bien? Digamos, como la función no es continua, en el intervalo 0pi, de 0 a pi, no se puede aplicar el teorema de Rolle. ¿Bien? No se puede aplicar el teorema de Rolle. Ese es digamos, el problema acá o la observación que hay que hacer, por la cual, digamos, en este ejercicio no se puede aplicar el teorema de Rolle, ¿no? Entonces, digamos, este ejercicio es interesante porque nos dice que hay que verificar todas las hipótesis para poderlo aplicar. ¿Bien? O sea, para poder aplicar el teorema de Rolle necesito verificar que la función es tanto continua en el cerrado como diferenciable en el intervalo abierto. ¿Bien? ¿Es claro? ¿Es claro qué es lo que pasa ahí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Tengo que decir? No. Bueno, entonces este primer ejercicio. Hagamos otro. A ver. Hagamos el 17, por ejemplo. 17. Entonces dice,
pruebe, pasando a Michael Jackson, pruebe que, ¿cuál era? 17, pruebe que la ecuación 1 más 2x más x a la 3 más 4x a la 5 igual a 0 tiene exactamente una raíz real, una solución real. ¿Listo? Entonces pruebe que esa ecuación tiene exactamente una sola solución real. ¿Listo? Entonces este se parece un poco al ejemplo que habíamos hecho antes, ¿no? Entonces, ¿cómo se prueba que ahí tiene una solución? Entonces, para que tenga una solución, se usa el teorema del valor intermedio, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es que para única solución usamos el teorema del valor medio. ¿Listo? O el teorema de Rolle, pues. Teorema de Rolle. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces primero vamos a buscar una solución usando, pues, por ejemplo, el teorema del valor intermedio. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces sea f de x igual a 1 más 2x más x a la 3 más 4x a la 5. ¿Listo? Un momento. Más 4x a la 5. ¿Listo? Entonces, pues calculemos algunos valores a ver si logramos encontrar uno que sea positivo y uno que sea negativo. Entonces, f de 0 me da 1. Entonces es positivo. Entonces ahora lo que me queda es buscar un valor en donde sea negativa la función. Entonces, pues, a ver, probemos con menos 1. A ver, f de menos 1, ¿cuánto me da? 1 más 2 por menos 1 más menos 1 a la 3 más 4 por menos 1 a la 5. ¿Listo? Entonces esto me queda 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 a la 3 me da menos 1. Y 4 por menos 1 a la 5 que me da menos 1. Es decir, esto me da 1. Bueno, vamos haciendo las operaciones. Bueno, 1 menos 2 menos 1 menos 4. Entonces me da menos 6, ¿no? Todo eso me da menos 6. Entonces eso es negativo, ¿cierto? Entonces, fíjense que como la función es continua, porque es un polinomio, entonces, por el teorema del valor intermedio, existe un C. De hecho, puedo decir en qué intervalo. Existe un C en el intervalo menos 1,0, tal que f de C es igual a 0. ¿Listo? Eso me lo da el teorema del valor intermedio. ¿Listo? Entonces ya sabemos que hay una solución. Profe, una Dígame, pregunta. dígame. ¿Por qué usamos menos 1? Hay que buscar un valor donde sea negativo, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo tomé menos 1? Porque fíjense que todos los coeficientes del polinomio son positivos. Entonces, si yo me voy hacia los positivos, seguro que no voy a encontrar ninguno. Porque todos los coeficientes son positivos, entonces al sumar positivos, pues me va a dar positivo. Entonces yo necesito un número que me cambie los signos. Entonces por eso es que yo probé con menos 1. ¿Bien? Pero esto ya es una cuestión de probar realmente. O sea, ahí sí ya es como lo que a uno se le ocurra, pues el número que no se le ocurra probar para que le dé un positivo y un negativo. Bien. Bueno. Entonces, listo. Entonces esto me da, pues que la ecuación tiene una solución, ¿no? Entonces, la ecuación
tiene una solución. ¿Listo? Tiene una solución. Hay que mostrar que no hay más, que no tiene más. ¿Listo? Entonces, como antes, ¿no? Entonces, supongamos, ahora supongamos que tenemos dos soluciones. Dos soluciones, digamos x1 y x2. ¿Listo? Y pongamos que están ordenadas, x1 menor que x2. ¿Listo? Entonces, dos soluciones, una menor que la otra. Entonces, por lo tanto, entonces por el teorema de Rolle, por lo tanto, entonces como f de x1 es igual a f de x2 igual a 0, entonces por el teorema de Rolle, existe existiría un, digamos, valor d tal que f' de d es igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que me diría el teorema de Rolle. Entonces, veamos cuánto es la derivada de esta función. Entonces, f' de x, fíjense que f' de x es 1 más 2x, entonces la derivada es 2, la derivada de 2x es 2, más la derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado, más la derivada de 4x a la 5 es 20x a la cuarta, ¿no? Bien. Entonces, esa es la derivada. Entonces, fíjense que esa derivada es una suma de polinomios de grado par. ¿Sí? Fíjense que los polinomios de grado par, o digamos estas potencias de grado par, siempre son positivas, ¿no? O sea, fíjense que x cuadrado siempre es mayor o igual que 0, x a la cuarta también, porque es una potencia par. Entonces, al sumarlas, digamos, entonces, digamos, yo tengo que 3x cuadrado más 20x a la cuarta, eso siempre es mayor o igual que 0. Bien. Y entonces, luego, pues si yo le sumo 2 a ambos lados, yo tengo que 3x cuadrado más 20x a la cuarta. Bueno, si le sumo 2, 2 más esto es mayor o igual que 2. ¿Cierto? Es decir, esto siempre es mayor que 0. Entonces, eso quiere decir, por lo tanto, que la derivada no puede ser 0. Por lo tanto, no puede existir un d, perdón, tal que f' de d sea igual a 0. Porque la derivada siempre es positiva. Bien, acabamos de mostrar que la derivada siempre es positiva. Entonces no puede existir ese valor. Entonces, ¿en dónde está la contradicción? ¿O en dónde está el problema? El problema está en suponer que hay dos soluciones diferentes. Por lo tanto, no pueden existir dos soluciones diferentes. No pueden existir dos soluciones diferentes. ¿Listo? Bien, ¿es claro? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir sobre esta parte?
¿no? Ese 2 Dígame. de dónde salió. Ese 2 lo pusimos por, o sea, ese 2 sale de la derivada de 2x. Sí, pero, o sea, ¿por qué aparece, o sea, abajo? Ah, básicamente es Aparece, porque, sí, ok, es porque yo tengo que buscar este valor, ¿sí? Entonces, digamos, estas dos primeras partes son mayores o iguales que 0, por lo que son potencias pares. Entonces, para llegar a la derivada, que es con el 2, por eso fue que sumé, digamos, lo que hicimos fue sumarle 2 a esta desigualdad, a esta. A esta desigualdad le sumamos 2 a ambos lados. ¿Bien? Para poder obtener la función. Bien, la derivada de la función, perdón. listo, ¿Está bien? sí. Profe, Listo. no da. Pero Dígame. ¿por qué hicimos que mayor igual a 2? Ahí me perdí un poco. Sí, digamos porque, o sea, al sumarle 2 a ambos lados, por eso al otro lado me queda 2, ¿no? Porque esta era mayor o igual que 0, ¿no? Y entonces si le sumo 2, me queda mayor o igual que 2. O sea, de ahí fue que me No, eso salió. sí, pero ¿por qué es que tenemos que sumarle 2? Es mi pregunta. Ah, ¿por qué tenemos que sumarle 2? Porque yo quiero llegar a la derivada. Entonces fíjese que la Ok. derivada le hace falta este 2. O sea, fíjese que de 3x cuadrado más 20x a la cuarta, para llegar a la derivada me faltaba sumarle un 2. ¿Sí? Ah, claro, ya. El 2 era derivada, listo, gracias. Sí. Digamos que ahí es un poquito como de buscar, o sea, lo que estamos haciendo ahí es como buscar una desigualdad con la derivada. O sea, que me permita probar que la derivada es mayor que 0. Entonces, por eso fue que tuvimos ahí que como que trabajar un poquito sumando algo raro, que es que el 2, para poder llegar, digamos, a la expresión exacta de la derivada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, a ver. Bien, bueno, los demás son como parecidos. Yo creo que... Una pregunta. Dime. En caso que no hubiera un término independiente, como en este caso el 2, eh, ¿lo dejaríamos hasta cierto punto o como qué paso seguiría? Mira, lo que pasa es que si la derivada no tuviera un término independiente, ahí sí la derivada podría ser 0. ¿Sí? Y fíjate que Mm, 3x cuadrado más 20x a la cuarta, esa sí puede ser 0. Por ejemplo, cuando x es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, esa derivada me da 0. Entonces yo necesitaba que me diera un término independiente para poder probar que eso era estrictamente mayor que 0. listo, Bien, gracias. ok. Listo. Bueno, bueno, los demás ejercicios pues son parecidos. Ahí ustedes pues los van haciendo. Y listo. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a el tema que sigue, que es derivadas de orden superior. Bien, y cómo uno puede usar las derivadas superiores para determinar la forma de la gráfica y también para clasificar máximos y mínimos locales, ¿no? Que eso era algo que nos había quedado pendiente. Si ustedes recuerdan, nosotros ya tenemos un algoritmo para calcular los máximos y mínimos globales de una función en un intervalo, ¿no? Ustedes recuerdan, pues uno coge los límites del intervalo, coge los puntos críticos y compara los valores de la función en todos, en puntos críticos y extremos del intervalo. Bien, pero nos había quedado pendiente qué hacer con los máximos y mínimos locales, cómo saber. Entonces, para eso vamos a tener dos criterios, ¿listo? Uno que involucra la derivada y otro que involucra la segunda derivada, ¿listo? Entonces, hablemos de criterio de crecimiento y decrecimiento, ¿listo? Entonces este es un criterio, criterio para intervalos de crecimiento y decrecimiento.
y de crecimiento. Bueno. Entonces, bien. Entonces, bueno, entonces el criterio dice lo siguiente. Dice que primero, si f' de x es estrictamente mayor que 0, en un intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo. Es creciente en ese intervalo. ¿Listo? Es lo que me dice la primera parte, y la segunda parte pues es lo mismo pero con negativo. Entonces B, si f' de x es negativo en un intervalo, entonces f es decreciente en ese intervalo. ¿Listo? En ese intervalo. ¿De dónde viene esto? Pues básicamente viene de observar las gráficas. Pensemos en la gráfica de una función. ¿Listo? Vemos que tenemos la gráfica de una función. Algo así. Una función ahí que tiene pues sus oscilaciones de cierta manera. Y entonces veamos qué pasa con la derivada y con los intervalos de crecimiento. Entonces voy a marcar los puntos para... Pues digamos, este es un primer valor A, donde la función pasa, fíjense que ahí la función pasa de ser creciente a decreciente, ahí hay un máximo local, que hay un valor B, donde hay un mínimo, por aquí está C, donde hay un máximo, y por aquí está D, donde hay un mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para, o bueno, más bien pensemos en las derivadas de la función ahí? Fíjense cómo es la pendiente de la recta tangente. Entonces, empecemos a mirar a la izquierda de A qué pasa. Entonces, fíjense que ahí la recta tangente va creciendo, ¿cierto? O sea, ahí esa recta tangente que yo pinté es una función creciente. O sea, ahí quiere decir que la pendiente de esa recta es positiva. ¿Qué pasa por acá? Pues fíjense que la pendiente bajó. Ya la recta no está tan inclinada, pero aún así sigue siendo positiva. ¿Qué pasa exactamente en el punto? Pues como hemos visto antes, en los máximos locales, por el teorema de Fermat, uno sabe que ahí la pendiente es 0. Entonces, en los máximos la pendiente es 0. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa entre A y B? Entonces, fíjense que entre A y B, si ustedes pintan la pendiente, la recta tangente, fíjense que ahí la recta tangente, si yo la miro de izquierda a derecha, la recta tangente va bajando. Bien, la recta tangente va bajando. Entonces, eso quiere decir que es negativo la pendiente. Aquí la pendiente es negativa, la función o la recta tangente va bajando. En B, como ya sabemos, la recta tangente vuelve a ser 0, vuelve a ser de pendiente 0. ¿Qué pasa entre B y C? Fíjense que ahí la función va creciendo y la recta tangente también. Bien, y ahí entonces la pendiente es positiva. En C vuelve a ser 0. Entre C y D, la pendiente va bajando, es decir, es negativa. La recta tangente va bajando, es decir, la pendiente es negativa. En D, la pendiente es 0. Y después de D, tanto la recta tangente como la función van creciendo. Bien, es decir, la pendiente es positiva. Entonces, bien, entonces, eso, básicamente esa observación es la que nos dice el criterio. O sea, si yo quiero saber cuándo una función es creciente, tengo que mirar la derivada. Tengo que mirar cuándo la derivada es positiva. Si quiero mirar cuándo es decreciente, tengo que mirar cuándo la derivada es negativa.
Bien. Entonces, veamos un ejemplo de cómo trabajar con esto. Pero pues recuerden, la mejor forma de acordarse de esto es con la gráfica. ¿Sí? Cuando la función crece, la pendiente es positiva. Cuando la función decrece, la pendiente es negativa. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Entonces, ejemplo. Encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x igual a 3x a la cuarta menos 4x a la 3 menos 12x cuadrado más 5. ¿Listo? Entonces, pues, como hemos visto, lo que hay que ver es cuándo la derivada es positiva o cuándo es negativa. ¿Listo? Básicamente. Entonces, veamos eso. Entonces, veamos. Entonces, pues bueno, lo escribo. Entonces, hay que ver. Hay que estudiar, digamos, los signos de la derivada. ¿Listo? De f' de x. Entonces, básicamente, pues tenemos que derivar la derivada de esto me da 4x a la 3 menos 12x al cuadrado menos 24x y ya no. Es la derivada. Entonces lo que tengo que hacer es buscar o estudiar los signos de f'. Bien. Y eso pues lo puedo hacer, por ejemplo, con el método del cementerio, ¿no? El método del cementerio nos dice, digamos, si ustedes le dan un polinomio así como el que tenemos acá y uno lo factoriza, puede usar el método del cementerio. Pueden usar el método del cementerio y saber pues, en qué intervalos es una positivo. pregunta. Dígame. Ahí en la primera que escribí una derivada del 4x a la 3, ¿no sería también 12x a la 3? Sí, tiene toda la razón. Se me olvidó multiplicar por el 3. Entonces sí, es 12x a la 3. Gracias. Cuatro por 3, 12, sí. Listo. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es factorizar ese polinomio y mirar los signos. ¿Listo? Entonces, bueno, pues, digamos, puedo aquí factorizar x. Me queda, bueno, de hecho puedo factorizar 12x. Entonces 12x me queda factor de x cuadrado menos x menos 2, ¿cierto? Y bueno, esto me queda 12x. Y puedo factorizar este cuadrático, ¿no? X. Este signo baja acá, menos y menos por menos más. Entonces dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 1. Entonces es 2 y 1, ¿cierto? Bien, 2 y 1. Entonces listo, ya tengo factorizado el polinomio. Entonces ahí tengo que estudiar los signos del polinomio. Entonces, ¿cómo se hace? Pues uno estudia el signo de cada factor, ¿no? Entonces voy a estudiar el signo de 12x. Voy a graficar también los signos de x menos 2, ¿cierto? Y los signos de x más 1. ¿Listo? Los tres. Una pregunta, ¿por qué Dígame. factorizamos? Factorizamos para poder saber los signos de la derivada, ¿sí? O sea, es como si
Digamos, es como entre comillas, como si yo estuviera resolviendo esta desigualdad. Es como si yo estuviera diciendo, bueno, ¿cuándo esto es mayor o igual que 0? Entonces, si usted le dan esa desigualdad, la única forma de resolverla es factorizar. Bien, entonces por eso fue que factorizamos. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces, listo, entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, bueno, entonces primero el signo de 12x. Entonces, 12x es positivo cuando x es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, digamos, el signo acá es positivo a la derecha del 0, negativo a la izquierda, ¿cierto? X menos 2, entonces, es positivo cuando x es mayor que 2, negativo a la izquierda. X menos 1 es negativo a la izquierda, menos 1, positivo a la derecha, ¿cierto? Son los signos, ¿no? O sea, uno como cuando uno hace cementerio, ¿no? Lo mismo. Entonces, esto es cuando x es mayor que 0, es positivo, x menor o igual que 0 es negativo. Acá x mayor o igual que 2 es positivo, x menor o igual que 2 es negativo, x mayor o igual que 1 es positivo, x menor o igual que 1 es negativo, ¿no? Bien, esos son los signos, ¿no? Y entonces, cuando uno quiere sacar el signo ya del polinomio completo, pues uno lo que hace es pues recolectar toda la información, ¿no? Y entonces acá pues lo que le va a dar a uno es que a la izquierda de menos 1 esto es menos por menos da más, por menos da menos. Entre menos 1 y 0. Menos por menos da más, por más da más. Entre 0 y 2. Más por menos da menos, por menos... ¿Qué? Más por menos da menos, por más da menos. Y el último es más por más da más, por más da más. ¿Listo? Bien. Esto es cementerio... es lo que me da cementerio, ¿no? Entonces, quiere decir que entonces, ¿cuándo es creciente? Entonces, digamos, podemos decir que f, a ver, un momento. Entonces, ¿cuándo f es creciente? Entonces, ¿en qué intervalos es creciente? Entonces, f es creciente en los siguientes intervalos. Entonces, donde es positivo, ¿no? Entonces, en el intervalo menos 1, 0 y en el intervalo 2 más infinito. Esos son los intervalos donde la función es creciente, ¿no? Que son los positivos. ¿Listo? F es decreciente en los otros intervalos, ¿no? O sea, desde menos infinito hasta menos 1 y desde 0 hasta 2. ¿Listo? ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar sobre esta parte? ¿No? Bueno. Entonces fíjense que incluso ya acá tenemos una manera de saber cuáles son los máximos y mínimos locales. Entonces fíjense que qué pasa, por ejemplo, con el valor menos 1. ¿Qué pasa con menos 1? Entonces fíjense que hay menos 1. Fíjense que si uno estuviera haciendo la gráfica, pues pasa a la derivada de ser negativa a positiva. Es decir, la función viene decreciendo y pasa a ser creciente. Es decir, ese menos 1 tiene que ser un mínimo local. Ese menos 1 es un mínimo local. ¿Qué pasa en 0? En 0 la función viene creciendo y después del 0 pasa a decrecer. Entonces 0 tiene que ser un máximo local.
Y en 2 pasa lo contrario, viene decreciendo y pasa a ser creciente. Entonces ahí tiene que ser un mínimo local. Bien, entonces de una vez podemos decir, de hecho podemos decir entonces que -1 es un mínimo local y, bueno, 0 es un máximo local y 2 es un mínimo local. ¿Listo? Es un mínimo local. ¿Bien? Y eso, pues bueno, de hecho, podemos ponerlo como un criterio. Entonces, esto es lo que se llama el criterio de la primera derivada. Entonces, criterio de la primera derivada. ¿Listo? Criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué me dice ese criterio? Es justamente lo que acabo de decir, pero pues en general, ¿no? Entonces, si C es un punto crítico de F, un punto crítico de F, donde F es una función continua, ¿no? F es una función continua. Entonces, primero, si F' pasa de ser negativo a ser positivo en C, entonces C es un mínimo local. Es un mínimo local. ¿Bien? Es como en la función anterior, ¿no? O sea, pasa de bajar a empezar a subir. Eso es porque ahí hay un mínimo local. ¿Listo? Siguiente. Lo contrario, ¿no? Si F' pasa de ser positiva a ser negativa en C, entonces C es un máximo local. Es un máximo local. Bien. Es un máximo local. Y puede pasar lo tercero, y es que no cambie de signo. Si F' no cambia de signo, pues eso quiere decir que no hay ni máximos ni mínimos locales ahí. No cambia de signo. Entonces, C no es máximo ni mínimo local. ¿Listo? No es ni máximo ni mínimo local. Bien. Entonces, esas tres observaciones es lo que se llama el criterio de la primera derivada. Es una manera, es un algoritmo para saber o para encontrar, digamos, los máximos y mínimos locales de una función. Bien. Listo. Bien. Bueno, entonces, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo de esto. Entonces, otro ejemplo. Entonces, un ejemplo. Pues bueno, damos otra función. Entonces, encontrar los máximos y mínimos locales. Los máximos y mínimos locales. Y mínimos locales
de la función g de x igual a x más 2 veces el seno de x y x variando en un intervalo 0 a 2pi. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues derivar la función, encontrar los puntos críticos y mirar cómo son los signos de la función. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿quién es g' de x? Pues g' de x es igual a 1 más 2 veces coseno de x. ¿Listo? Y bueno, pues podemos graficar la derivada para saber cómo es que son los signos. ¿Listo? Entonces, pues veamos. En el intervalo 0, 2pi, ¿no? Entonces, a ver. Pues grafiquemos. Grafiquemos la función. Entonces, 2 veces coseno, si le sumo 1, eso es como subir la función una unidad. Entonces, la función va a ser algo así. Es como que va a bajar acá. Luego, algo así. Y vuelve a subir, ¿no? Entonces, digamos, este valor es pi medios. Este valor es pi. 3 pi medios y 2 pi. ¿Listo? Esa es la gráfica de la función, ¿no? Entonces, hay que encontrar estos valores acá, estos dos valores, que son, digamos, donde la función va a cambiar de positivo a negativo, ¿no? Esa gráfica que acabo de hacer ahí es la gráfica de la derivada, ¿no? Profe, ¿esa gráfica no le daría el problema? No. Esa la hicimos, esa hay que hacer. Disculpen un momento. Entonces, listo. Entonces, esa gráfica, pues, la tenemos que hacer, ¿no? 1 más coseno de 2x. Entonces, esa la hice fue, pues, tomamos la gráfica de 2 coseno de x y el 1 la sube una unidad hacia arriba. ¿Listo? Entonces, de ahí la sacamos. O, pues, ustedes que tienen GeoGebra, pues, en GeoGebra eso lo hacen en un segundo, ¿listo? Pero bueno, hay que encontrar estos puntos negros que yo señalé ahí, que son los puntos donde la función cambia de signo. Entonces, esos son los puntos críticos, ¿no? Puntos críticos. Entonces, tengo que encontrar los valores para los cuales 1 más 2 veces coseno de x es igual a 0. ¿Listo? Entonces, pues, resolvemos acá. Entonces, 2 coseno de x igual a 0. Perdón, a menos 1. Dos coseno de x igual a menos 1. A ver, miento. Listo. 2 coseno de x, a ver, ahí. Perdón un momento. 2 coseno de x igual a menos 1. Entonces, coseno de x igual a menos 1 medio. ¿Listo? Y bueno, entonces, de acá pues tengo que despejar. Entonces, ¿cuáles son los valores de coseno para los cuales coseno es menos 1 medio? Entonces, x igual a... bueno, pues hay que resolver, ¿no? Esos son 2 pi tercios, que es 120 grados, ¿no? Y el que aparece en el tercer cuadrante, que sería 4 pi tercios. ¿Listo? Son esos dos valores. Valores en los cuales coseno de x es igual a menos 1 medio. Entonces, esos son los valores que me aparecen acá. 2 pi tercios y
4 pi tercios. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo son los intervalos entonces de crecimiento? ¿Cuáles son los máximos y mínimos locales? ¿Cuál es máximo y cuál es mínimo? Entonces, fíjense que en 2 pi tercios la derivada pasa de ser positiva a ser negativa. Entonces, ese tiene que ser un máximo local, ¿no? O sea, así que, digamos, en 2 pi tercios, en x igual a 2 pi tercios, la derivada pasa de ser positiva a negativa. Pasa de ser positiva a negativa. ¿Listo? Entonces, cuando pasa de ser positiva a ser negativa, quiere decir que pasa de ser creciente a ser decreciente. Entonces, es un máximo local. Entonces, es un máximo local. Es un máximo local. ¿Listo? Entonces, x igual a 2 tercios, a 2 pi tercios, perdón, es un máximo local. Y en 4 pi tercios pasa lo contrario. En x igual a 4 pi tercios, la derivada pasa de ser negativa a positiva. Pasa de ser negativa a positiva. ¿Listo? Entonces, es un mínimo local. ¿Listo? Es un mínimo local. Bien. ¿Es claro? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir sobre esta parte? Profe, Dime. yo no entendí muy bien de dónde sacamos el 2 pi tercios y el 4 pi tercios. Listo, entonces esos cómo los calculamos. Básicamente viene es de calcular coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de menos 1 medio. ¿Sí? Digamos, tú ese lo puedes hacer en la calculadora, digamos, lo puedes hacer en grados, ya te va a dar 120 grados. Bien. Entonces de ahí es que sacamos ese primer valor, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en coseno, en la gráfica de coseno, la gráfica de coseno es algo así, ¿cierto? Entonces el valor que nos da la calculadora es este de acá, 2 pi tercios, ¿bien? El otro siempre lo calculo con simetrías, ¿bien? Porque esta gráfica es simétrica respecto a este eje, el eje pi. Entonces siempre que obtengo el valor pi tercios, fíjense que la distancia que hay de 2 pi tercios a pi es pi tercios. Entonces si yo cojo ese pi tercios y lo traslado para el otro lado, eso me va a dar el otro valor, así que sería pi tercios más 2 pi más 2 más pi tercios, que sería 4 pi tercios. Entonces de ahí saco el segundo valor. Bien, de ahí sacamos el segundo valor. No sé si eso te aclara un poco las cosas. Sí, profe, ya, gracias. Ok. Entonces, en la calculadora da un valor, da 2 pi tercios. Y el otro lo saco con simetría. Bien, porque siempre que aparece uno, tengo que poder sacar el otro. ¿Listo? Entonces, de ahí me da el 2 pi tercios me da máximo local, el 4 pi tercios me da mínimo local. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, esta es la manera en la que se usa el criterio de la primera derivada. A veces no es muy práctico porque nos toca ponernos a resolver una desigualdad y esas desigualdades a veces pueden ser un poco pesadas, ¿no? Pues cuando no se sabe las gráficas y todo eso, pues bien, pero para funciones más complicadas, eso a veces puede ser más difícil, ¿no? Entonces, hay otro criterio, que es el criterio de la segunda derivada, que es mucho más sencillo de utilizar. ¿Bien? Bien, entonces veamos eso. Pues hablemos un poco en los minutos que me quedan, 20 minutos, vamos a hablar un poco ahora de la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, para eso definamos lo que significa que una función sea cóncava. Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, una función f es cóncava hacia arriba
cóncava hacia arriba, digamos en un punto A, si la recta tangente está por debajo de la gráfica de la función en A. Está por debajo de la gráfica de la función en A. ¿Qué significa cóncava hacia arriba? Bueno, pues cóncava hacia abajo, perdón, es lo contrario, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, entonces, es que una función es cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo, en A, si la recta tangente está por encima. De la gráfica de la función. ¿Listo? Y bueno, lo mejor para entender esto es un dibujo. Entonces, ¿cómo es una gráfica cóncava hacia arriba? Básicamente es una gráfica como que es sonriente, digamos. Una gráfica que es sonriente. ¿Qué quiero decir con eso? Es una gráfica que tiene una forma. A ver, un momento. Es una gráfica que tiene una forma como esta. Bien. Es como sonriente, pues. ¿Y por qué? Porque fíjense que ahí si yo trazo la recta tangente en cualquiera de esos puntos, la recta tangente siempre está por debajo de la gráfica, ¿sí? En cualquier punto, si yo trazo ahí la recta tangente, ella está por debajo de la gráfica. Entonces, esta gráfica es cóncava hacia arriba. Bien. En cambio, pues una cóncava hacia abajo es como una gráfica triste, pues. Es una gráfica triste porque tiene esta forma. Perdón, no me cogió el cambio de color. A ver. Listo. Entonces, a ver. Entonces, una gráfica cóncava hacia abajo es algo así como lo que acabo de pintar. Bien, es una gráfica, digamos, triste. Porque ahí la recta tangente está siempre por encima de la función. ¿Listo? Déjenme pinto unas rectas tangentes acá. Pues fíjense, si yo pinto acá la recta tangente, pues siempre la recta tangente está por encima de la función. Pues, algo así, ¿no? Un poco torcida la recta, pero bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, que la recta tangente está por arriba, quiere decir que es cóncava hacia abajo. Cuando la recta tangente está por encima, es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Hacia abajo. Bien. Entonces, esa concavidad hacia arriba o hacia abajo, va a tener que ver con la segunda derivada. Bien. ¿Por qué? Porque fíjense que siempre que la gráfica sea cóncava hacia arriba, por ejemplo, en este dibujito de acá, fíjense que ahí si yo empiezo a pintar rectas tangentes, cuando la gráfica es cóncava hacia arriba, la pendiente va creciendo. Digamos, si yo me muevo, entonces, pensemos en la primera gráfica. Entonces, si yo me muevo de izquierda a derecha y voy mirando las pendientes, fíjense que
En el primer punto, la pendiente ahí es negativa, ¿no? Fíjense que si yo paso por aquí al mínimo local, ahí la pendiente es 0. Y luego, a medida que me voy moviendo hacia la derecha, la pendiente va creciendo. ¿Bien? La pendiente va creciendo. Entonces, realmente, cuando una función es cóncava hacia arriba, es porque la derivada es creciente. Recíprocamente, cuando la función es, o contrariamente, cuando la función es cóncava hacia abajo, es porque la derivada es decreciente. ¿Listo? Y eso es lo que se llama el criterio de concavidad. Entonces, criterio de concavidad, que lo que me dice es lo siguiente. Entonces me dice que si f, bueno, lo voy a escribir todo completo. Entonces, si f' de x es creciente en un intervalo, entonces f es cóncava hacia arriba, en el intervalo, en ese intervalo. ¿Listo? Es lo primero. Lo contrario, pues también es cierto. Lo contrario también es cierto, que si f' de x es decreciente en un intervalo, entonces f es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Cóncava hacia abajo en ese intervalo. Bien. Pero, pues ya podemos usar lo que ya sabíamos de antes. El hecho de que f' sea creciente es equivalente a decir que su derivada es positiva. Bien, o sea esta frase, f' creciente, es lo mismo que decir que la derivada de ella es positiva, es decir, la segunda derivada. Entonces, esta frasecita de acá, yo la puedo cambiar por decir f segunda de x mayor que 0. Igual acá. O sea, que una función sea decreciente es equivalente a decir que su segunda derivada sea negativa. Entonces, la primera derivada, ¿no? Pero entonces la derivada de la derivada pues viene a darme la segunda derivada. Entonces yo puedo reformular el criterio de concavidad de esta manera. Si la segunda derivada es positiva en un intervalo, entonces f es cóncava hacia arriba. Aquí se me olvidó escribir arriba, perdón, acá lo pongo arriba. Entonces, si f segunda de x es positiva, es cóncava hacia arriba. Si f segunda de x es negativa, perdón, acá se me fue el positivo, era negativo. Aquí era negativo. Me toca, a ver. Perdón un momento, a ver. Listo. Entonces, puedo reformular el criterio de concavidad de la siguiente manera. Si f segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Si f segunda es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Bien. Ese es el criterio de concavidad. Bien. Entonces, de acá sale pues el concepto de punto de inflexión. Entonces, definamos definición. C es un punto de inflexión de f. Punto de inflexión. Punto de inflexión de f. Si f cambia de concavidad en C. De concavidad en C. Es decir, si pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo, o al revés, si pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. ¿Listo? Esta es la definición de punto de inflexión, pero
pues todas estas cosas de concavidad también me sirven para saber cuándo un punto crítico es un máximo local o mínimo local. ¿Por qué? Porque fíjense que qué forma tienen los máximos. Pues fíjense que si ustedes grafican un máximo local, pues siempre esta es la forma de un máximo local. ¿Qué forma tienen los mínimos locales? Pues la forma contraria, ¿no? Bien, o sea, un mínimo local tiene esta forma. Entonces fíjense que los mínimos locales, en los mínimos locales la concavidad es hacia arriba, en los máximos locales la concavidad es hacia abajo. Entonces máximo local siempre es cóncava hacia abajo, la función. Mientras que cuando tengo mínimos locales lo que tengo es que la función es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Entonces todo esto, tenemos todas estas cosas. Entonces de aquí, de esta observación, sale lo que se llama el criterio de la segunda derivada. Entonces, criterio de la segunda derivada. ¿Listo? El criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué dice ese criterio? Me da una manera de saber cuándo un punto crítico es un máximo o mínimo local. Entonces, lo escribo. Entonces dice, CAC, un punto crítico de una función que tiene o que es derivable dos veces. Que es derivable dos veces. Dos veces en un intervalo alrededor de C. En un intervalo, a ver. En un intervalo alrededor de C. ¿Listo? Entonces se hace un punto crítico de una función que es derivable dos veces en un intervalo alrededor de C. Entonces, el criterio me dice lo siguiente. Me dice, primero, si f' de C es igual a 0, es decir, si es un punto crítico y la segunda derivada es positiva, entonces f es un mínimo local. Entonces f es un mínimo local. Segundo, a ver. Segundo, si f' de C es igual a 0, es decir, es un punto crítico y f segunda de C es negativo, entonces f es un máximo local. Es un máximo local. Bien. Ese es el criterio de la segunda derivada. Bien. No es necesario estudiar los signos de la primera. Esa es una manera, pero hay otra manera de pronto que es un poco más fácil y es, no necesito estudiar los signos de la primera derivada, sino simplemente saber qué signo tiene la segunda derivada en el punto. Entonces, si la segunda derivada en el punto es positiva, f tiene un mínimo local. Si la segunda derivada en el punto es negativa, f tiene un máximo local. Bien. Ese es el criterio de la segunda derivada. Es el más útil para, digamos, resolver problemas de optimización o en algunas otras aplicaciones. Es lo que uno más utiliza. Bien. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esta parte? ¿Algo que decir sobre esto? No, nada que decir. Todo muy fácil. Excelente. Bueno. Entonces, dejemos ahí por hoy. En 3 Profe, minutos. yo tengo Dime, una pregunta, pero más como de la clase. cuéntame. Nosotros teníamos un quiz programado hace mucho tiempo. Eso ya no se va a hacer, ¿cierto?
Hace mucho tiempo es ¿cuánto tiempo? Uf, como para la semana 7, antes creo. Ah, y ese no lo hicimos. No, No, sí, ese se pasó, pero bueno, no importa. O sea, clase no lo vamos a hacer ya, eso queda ya descartado ya. sí, no, pues lo que hay que hacer es otros quizzes, eso sí. Ah, bueno. Entonces, la próxima semana vamos a hacer quiz. ¿Listo? Entonces yo en los próximos días les voy a poner unos ejercicios en la plataforma y para que el siguiente fin de semana tengamos un quiz. ¿Listo? Eso sí va a pasar. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos. Entonces dejemos ahí. Nos vemos entonces mañana. ¿Listo? Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao, que Gracias. estén bien. Gracias, Mario. Bueno, que estés bien. Chao.